Bienvenidos a otro episodio de Cyber Podcast for You. Hoy nos sumergimos en una historia bastante intensa. Vamos a hablar de cibermercenarios, concretamente de exagentes de inteligencia, gente con habilidades muy específicas que acaban trabajando para empresas privadas en operaciones secretas fuera de su país. ¿Y qué pasa cuando esas misiones chocan, digamos, con la conciencia? Hoy desgranamos una historia real, llena de intriga, tecnología punta y, bueno, dilemas éticos de los gordos. Y particular. Vamos a analizar no solo lo que hicieron, las técnicas que usaron, sino también el contexto. Y las implicaciones, claro, de usar estas herramientas cibernéticas tan potentes, bueno, fuera del control gubernamental que se supone que deben tener. La misión, si quieres llamarlo así, es descubrir qué ocurrió realmente en algo llamado Project Raven. Project Raven. Suena a nombre en clave total. Y todo empieza, según parece, con una persona, David, un ex-marine estadounidense, y con un perfil curioso, porque antes de meterse en el ejército, estudió, ojo, religión y filosofía. Sí, un perfil poco habitual para acabar en este mundo. De hecho, intentó ser Navy SEAL, pero lo dejó, aparentemente por un conflicto moral. Dijo que no encajaba con la mentalidad necesaria. Vaya. ¿Y de ahí cómo salta a la ciberguerra? Pues se reorientó, vio que tenía habilidad para la informática, para la seguridad, aprendió rápido, muy rápido, se montó hasta un laboratorio en casa para practicar, para cacharrear, digamos. Un autodidacta con talento, entonces. Totalmente, y ese talento llamó la atención. Estuvo un tiempo en la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Calculamos que entre 2011 y 2014 más o menos. Y al salir, o bueno, cerca del final de ese periodo, recibió una oferta de Cyberpoint. Cyberpoint. Una empresa privada, ¿no? Americana. Eso es. Una consultora de seguridad, pero con un enfoque particular. Le ofrecieron un puesto en operaciones cibernéticas ofensivas, o sea, atacar sistemas. La justificación inicial, sobre el papel, era luchar contra terroristas, proteger infraestructuras, pero había una condición clave. ¿Cuál? Tenía que mudarse a Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Uf. Mudarse a Abu Dhabi para hacer ciberataques contra terroristas. Suena complejo. ¿Y aceptó? Aceptó. Y ahí es donde entra de lleno en el Project Raven. Se encontró trabajando desde un sitio bastante peculiar, una mansión. Una mansión reconvertida en un centro de operaciones secreto. Mucho secretismo, medidas de seguridad extremas. Lo típico de estas operaciones. Una mansión secreta en Abu Dhabi. Parece de película. Y al principio los objetivos eran los que le habían dicho. Terroristas y tal. Bueno, al principio sí parecía cuadrar. Los objetivos iniciales eran amenazas terroristas reales o potenciales, proteger infraestructuras críticas de los Emiratos, cosas así. De hecho, parte de su trabajo era entrenar a personal local, a emiratíes, guiándoles en las operaciones. Parecía una colaboración en materia de seguridad. Pero imagino que eso cambió, ¿verdad? Por algo estamos contando esta historia. Pues sí, cambió. Y bastante. Empezaron a llegar órdenes diferentes. Órdenes para investigar a gobiernos extranjeros, para rastrear vuelos de familias reales, de otros países del Golfo, por ejemplo. Y aquí hay un detalle técnico que, bueno, es casi de chiste si no fuera por las implicaciones. ¿El qué? Cuenta. Pues que para acceder a sistemas críticos de otro estado, usaron credenciales por defecto. El típico administrador como usuario y administrador como contraseña en un portal VPN. No me digas. Admin. Para un sistema importante de otro país. Tal cual. Y una vez dentro, claro, ya utilizaron técnicas más serias. Explotaron vulnerabilidades conocidas en software de gestión de red para hacer lo que se llama movimiento lateral. O sea, una vez que entras por una puerta, te vas moviendo por dentro, saltando de un ordenador a otro, buscando información valiosa. Increíble lo de las contraseñas por defecto. Pero bueno, entiendo que el problema gordo vino después, ¿no? Cuando los objetivos ya no eran ni terroristas ni otros gobiernos. Efectivamente. Ahí es donde la cosa se pone, como decías antes, muy turbia. Empezaron a aparecer objetivos nuevos, nombres concretos. Por ejemplo, Rory Donaghy, un periodista que vivía en Londres y escribía de forma crítica sobre los Emiratos Árabes Unidos. Un periodista. O sea, ya no hablamos de espionaje entre estados, sino de vigilar a la prensa crítica.
Exacto. Y no solo periodistas, también activistas por los derechos humanos. El caso más conocido es el de Ahmed Mansour, un activista emiratí muy respetado internacionalmente. Estaban usando todo ese arsenal de ciberespionaje, todas esas habilidades, para espiar y en la práctica hostigar a personas que simplemente criticaban al gobierno emiratí. ¿Y cómo lo hacían? ¿Qué tipo de ataques sufrían estas personas? Pues mira, a Rory Donaghy, el periodista, le llegaron correos de phishing muy elaborados y también tweets con enlaces maliciosos. Todo diseñado para que picara y comprometiera sus cuentas, sus dispositivos. Lo de Ahmed Mansour fue aún peor. Acabó siendo encarcelado en los Emiratos y, según múltiples informes de organizaciones de derechos humanos, fue torturado. Y se sabe que fue un objetivo persistente de spyware antes de su detención. ¡Qué barbaridad! Usar tecnología de espionaje de nivel estatal contra tus propios ciudadanos o contra periodistas es un salto cualitativo muy oscuro, y creo que había una herramienta especialmente potente, ¿no? Sí, se mencionó una herramienta con un nombre bastante siniestro: Karma. Y lo que hacía Karma era, bueno, era realmente alarmante. Permitía acceder a iPhones completamente. ¿Acceder cómo? Instalando algo. No, ahí está la clave. Simplemente enviando un mensaje de texto al teléfono del objetivo. Ni siquiera tenía que abrirlo, ni hacer clic en nada, nada le nada. Espera, ¿me estás diciendo que te mandan un SMS o un mensaje y, sin que tú hagas absolutamente nada, pueden entrar en tu móvil? Eso es. Es lo que se conoce como un zero-click exploit, una vulnerabilidad de 0 clics. Aparentemente, Karma explotaba un fallo en iMessage, la aplicación de mensajería de Apple, para instalarse y empezar a extraer de todo: fotos, correos, mensajes de otras apps, la ubicación en tiempo real, todo. Madre mía. Un zero click, eso sí que da miedo. Porque ahí ya no depende de que seas cuidadoso, de que no abras enlaces raros. Te pueden atacar igualmente. Exacto. Ese es el nivel de sofisticación del que hablamos. Y claro, tener acceso a herramientas así y usarlas contra activistas, pues generó tensiones internas en el equipo. Y la tensión subió aún más cuando, al parecer, hubo presiones para investigar objetivos estadounidenses. Estadounidenses. Pero ellos eran contratistas americanos trabajando para una empresa americana, aunque estuvieran en Abu Dhabi. Correcto. Y espiar a ciudadanos estadounidenses sin una orden judicial y todo el proceso legal es algo muy serio, nuevo. Hay leyes específicas, como la FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act, que regulan eso de forma muy estricta. David, de hecho, se negó en rotundo a participar en operaciones contra estadounidenses, citando precisamente esas normativas. Fue un punto de no retorno para él. Me imagino. Tienes a un ex-marine que dejó los SEALs por cuestiones morales, y ahora le piden usar herramientas superpotentes contra periodistas, activistas y encima contra sus compatriotas. La crisis de conciencia debió ser brutal. Totalmente. Él y otros miembros del equipo, como una mujer llamada Loris Raut, que también venía de la NSA y era analista de inteligencia, y en Raven, empezaron a cuestionarse muy seriamente qué estaban haciendo. La pregunta era clara: ¿estaban de verdad luchando contra el terrorismo como les prometieron al principio? ¿O se habían convertido sin quererlo en mercenarios digitales para un régimen autoritario que quería silenciar a sus críticos? Una pregunta terrible, la verdad. ¿Y qué pasó al final? Pues la situación se hizo insostenible para muchos. A finales de 2015, David y varios otros miembros clave del equipo, incluida Loris Raut, negociaron y aceptaron una oferta de la propia empresa, de Cyberpoint, para rescindir sus contratos. Cogieron las maletas y volvieron a Estados Unidos, dejando atrás el Project Raven. Vaya historia. Es que nos abre una ventana a una realidad del ciberespionaje que normalmente no vemos, ¿no? El mercado privado, los mercenarios digitales, habilidades que se supone que son para la defensa nacional, para proteger un país, acaban, bueno, usándose para agendas políticas que son, como mínimo, muy cuestionables. Sí, y fíjate qué paradoja. Por un lado, vemos herramientas increíblemente sofisticadas, como Karma, esos zero-click exploits, contra los que un usuario normal no puede hacer casi nada. Pero por otro lado, vemos que la puerta de entrada inicial a veces es algo tan básico, tan tonto, como no cambiar una contraseña por defecto tipo admin. La seguridad básica sigue siendo crucial. Es verdad. Coexisten las dos cosas. La tecnología más puntera y los fallos más básicos.
Y esto nos lleva a una pregunta fundamental sobre la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad individual. ¿Hasta dónde llega la obligación ética de un experto en ciberseguridad, de alguien con estas habilidades tan potentes? Sobre todo cuando esas habilidades se convierten en armas que usan otros, quizá para fines que tú nunca probarías. Y además, fuera de las estructuras de control de tu propio país. Es un terreno muy gris. Sin duda. Y eso nos deja quizá con una reflexión final para los oyentes. En este mundo globalizado, donde estas capacidades cibernéticas, estas armas digitales, se pueden comprar y vender en el mercado privado, ¿qué controles existen realmente? O más bien, ¿qué controles deberían existir para regular quién puede usar estas herramientas y contra quién? Porque está claro que una vez que salen del control estrictamente gubernamental, el riesgo se dispara. Un tema complicado, pero muy actual. Muy actual y muy necesario de debatir. Pues sí, una historia fascinante y aleccionadora la de Project Raven. Gracias por escucharnos. Os invitamos a suscribiros, darle like y comentar qué os ha parecido esta historia y qué pensáis sobre estos temas. Nos vemos en el próximo episodio de Cyber Podcast for You.